Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Siempre es un gran privilegio y una mayor responsabilidad el poder compartir de las verdades de la palabra del Señor. Todos tenemos familias que han marcado nuestras vidas. Todos tenemos conocidos, amigos que de una u otra forma han impactado a nuestras vidas, positiva o negativamente. Y mientras preparaba la predicación, Reinaldo me había asomado hace quizás como 2-3 semanas atrás que posiblemente una predicación, y le puse el freno de mano al carro y dije, ya va, tengo que dar la clase arriba, así que no me estás desajustando la programación. ¿No? No, tranquilo, yo me encargo. Pero desde ese momento en que me asomó que estaba cerca la oportunidad de poder compartir este tiempo, mi mente comenzó a dar vueltas y el Señor puso un sentir muy claro sobre el tema a compartir. Y si quiere colocarle un título, yo le he colocado por título Deuda con el Evangelio. Y ciertamente, como mencionaba, todos tenemos una familia o una persona que ha impactado nuestras vidas. Y durante nuestra estadía en el Zulia, en los últimos 6 años que estuvimos allá en el Zulia, pudimos conocer una familia muy particular, una familia sumamente hermosa, de muy limitados recursos económicos, pero de un corazón ferviente, apasionados por el Señor, dispuestos al servicio como muy pocos. La familia Rodríguez. Hoy el hermano Víctor, la cabeza del hogar, ya se encuentra en la presencia del Señor. Sin embargo, Dios usó a este hombre y a su esposa, la hermana Esmeralda, y a sus hijas Ginette y Eliani como instrumentos para anunciar el Evangelio en medio de la comunidad en donde vivían. Y es muy interesante, pues ellos simplemente agarraron un cuadernito pequeño de los que usan los niños para la escuela, ni siquiera una libreta, un cuadernito, y de forma intencional se dispusieron a orar por cada familia que vivía alrededor de su casa. Y posteriormente se acercaban a cada hogar y le avisaban, mira, estamos orando por la comunidad, nosotros somos cristianos y estamos orando por la comunidad porque mira toda la problemática que hay, droga, prostitución, mira todas estas circunstancias, nosotros estamos orando y para que Dios cambie las cosas. Y si el vecino se los permitía, ellos los incluían en su lista de oración con nombre y apellido, y si ese vecino tenía algún motivo en particular por el cual deseaba que se orara, ellos tomaban apunte del motivo y muy religiosamente, fielmente oraban. Poco a poco Dios fue respondiendo las oraciones y abriendo oportunidades. Y en medio de la casa de la familia Rodríguez, con sus luchas familiares, problemas de salud, limitaciones económicas, Dios permitió la conformación de una misión en la cual se compartía la palabra alrededor de 15 a 20 adultos, sacando un promedio, y 30 a 45 niños. Esta fue una familia que impactó en muchas maneras la vida de mi propia familia.
y no porque fueran conocedores de la palabra. No eran teólogos, no eran estudiados de seminario, ni nada por el estilo. Quizás no sabían hablar bien. Tampoco tenían abundantes recursos. Es más, era casi que fijo que si uno pisaba esa casa, su generosidad era demostrada no con una tacita de café, que cuando la había era un lujo, sino con una tacita de té, porque tenían su sembrado allí de matica de toronjil, de orégano orejón y etc. Ellos fueron una familia de impacto que impactaron a toda una comunidad, no una calle, no dos casas, sino alrededor de una manzana completa y un poco más allá, porque amaban fervientemente al Señor y a sus vecinos. Ahora bien, no hay duda que después del Señor Jesucristo, en toda la historia de la iglesia del primer siglo, no hubo un hombre más influyente que el apóstol Pablo. Este hombre, bajo la dirección de Dios, no solo trabajó incansablemente en la fundación de iglesias, no solo dedicó su vida después de haber conocido al Señor a la proclamación del Evangelio, sino que también fue el instrumento que Dios utilizó para dejarnos al menos 13 cartas de los 27 escritos que conforman el Nuevo Testamento. Y de estas 13 cartas y aún de los 27 escritos del Nuevo Testamento y aún de toda la escritura bíblica, si hay un libro que sobresale a todos, es la carta a los Romanos. Muchos han llegado a afirmar que si tuviesen que escoger un libro de la Biblia y decir, bueno, de todo esto me quedo con un solo libro, la gran mayoría coincide con Romanos. Y esto no quiere decir que la carta a los Romanos sea más importante que el resto de la Escritura, porque a la verdad tiene el mismo valor que el Génesis al Apocalipsis. La relevancia de la carta a los romanos, de la epístola a los romanos, radica en el hecho de que en ella el apóstol Pablo expresó de forma ordenada todo el fundamento teológico del Evangelio de Cristo, entre otros elementos relevantes a la vida cristiana. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de escribir una carta a una iglesia que él no conoció, o por lo menos al momento de escribirla, él no la conocía, solo tenía referencias de su existencia, donde él no participó para nada en su fundación. Y tuvo el tiempo, estando en la ciudad de Corinto, de escribir una carta para anunciar, los voy a visitar y al visitarles voy a compartirles estas verdades. Así que él tuvo el tiempo para ordenar sus pensamientos y no distraerse durante la escritura de la carta en atacar algún problema, que si el hermanito tal estaba peleando con la hermanita cual, o que si hicieron esto, o... No, él tuvo la oportunidad de dedicarse exclusivamente y deleitarse en escribir qué es lo que él creía y cómo el Señor había transformado su vida. El doctor Vernon McGee, hablando sobre la importancia de leer y estudiar frecuentemente la epístola a los Romanos, decía: en la vida de quien lee el libro de Romanos, constantemente tres características llegarán a ser dominantes. Un entendimiento de los hechos principales de la salvación, una convicción excepcional
de las cosas tocante a la fe y una utilidad en el servicio cristiano. Fin de la cita. En tal sentido, yo les invito a que en esta hora nos ubiquemos en la epístola a los romanos, en la carta a los romanos, y vamos a estar leyendo del capítulo 1, los versos del 1 al 17, a fin de encontrar algunas verdades que el Señor ha preparado para nosotros en esta hora. Romanos capítulo 1, verso 1 al 17, dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y rogamos en esta hora, Padre Santo, que tú puedas hablar a cada uno de nosotros y darnos entendimiento, disposición y valentía para cumplir con tus propósitos, con tu voluntad revelada a nosotros a través de tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en primer lugar consideremos, hemos sido llamados por gracia. Fíjese cómo el apóstol Pablo comienza en su saludo dirigiéndose a la iglesia de Roma. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En el verso 5, él afirma, por medio de él, en este caso refiriéndose a Jesucristo, recibimos la gracia.
Notemos en un sentido personal que el apóstol Pablo hace referencia a que él fue llamado por Dios. Y en el verso 5 él expresa que en una forma general todos hemos recibido por medio de Jesucristo la gracia. Estas palabras deben ser un recordatorio que en nosotros mismos no hay nada bueno que nos haga merecedores del amor de Dios, quien nos ha ofrecido su gracia, es decir, en un regalo no merecido. Él nos ha ofrecido la salvación y la comunión con Dios. Y nos ha ofrecido su misericordia, un perdón que tampoco merecíamos. De tal forma que los que creemos en Jesucristo podemos llamarnos hijos de Dios. Al igual que Pablo y los creyentes de Roma, a quienes estaba dirigida esta carta, nosotros hemos sido llamados por Dios por medio de Jesucristo, para que creamos y tengamos comunión con Él. Juan 3:16, una porción sumamente conocida, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que fuésemos salvos por medio de Él. Todos hemos recibido una invitación, pero ¿qué implicaciones hace esa referencia creer en Jesucristo? Porque si usted va a la calle y pregunta, todos le van a decir, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mira, lo tengo aquí en esta crucecita en el pecho. Y no, yo todos los días le oro al santo a San Benito, al San Tomás, al San... Ponga la lista. Los que han crecido en un hogar católico podrán conocer mejor esa enorme lista de a quienes dirigen sus oraciones. Inclusive santeros les van a decir, sí, yo creo en Dios. Testigos de Jehová y cuánta secta hay en este mundo que han tomado porciones de la palabra y la han cambiado según sus caprichos. Usted le pregunta y le va a decir, yo creo en Dios. Así que, ¿cuáles son las implicaciones a las cuales hace referencia la expresión creer en Jesucristo? Ciertamente Dios llama al hombre a tener comunión con Él, quedando de parte nuestra decidir si aceptar o no su llamado. Josué 24:15 narra una confrontación que Josué, ya anciano, le hacía al pueblo de Israel y les decía, bueno, ustedes tienen que decidir hoy qué van a hacer y a quién van a adorar, si a los dioses de sus padres, a quienes adoraron allá en Egipto, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando, o si deciden servir a Jehová Dios, quien nos sacó de Egipto y nos ha traído con mano poderosa hasta aquí. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Parafraseando un poco la escritura, Josué les decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, en pocas palabras, vean qué van a hacer ustedes con su vida. Y el pueblo de Israel, en ese momento, al ser confrontado, dijeron, nosotros también queremos seguir al Señor. Y narra la palabra, narra la escritura, que toda esa generación fue fiel al Señor. Así que todo hombre recibe un llamado de Dios a creer y es responsabilidad de cada uno de nosotros responder positiva o negativamente a ese llamado.
aceptar o rechazar esa oferta de gracia y misericordia. En tal sentido, creer no es más que depositar nuestra confianza, nuestra fe y seguridad en lo que Dios ha ofrecido a través de la obra de Jesucristo. Es la aceptación de la verdad sobre la deidad de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, lo cual nos llevará de forma inevitable a la confesión y arrepentimiento por nuestra vida de pecado. Creer implica seguridad en la salvación dada por Dios a todos los que sinceramente han respondido de forma positiva a su llamado. Es la comprensión de que la salvación no se pierde, pues no depende de nosotros, sino de Dios, y que el Señor nos ha dado como sello, como garantía a su Espíritu Santo, quien habita de forma real en cada creyente. Como consecuencia, el creyente en el Señor Jesucristo dará evidencia de su fe, pues la vida que ha sido impactada por el mensaje redentor del Evangelio irá dando muestras de la obra transformadora que el mismo Espíritu Santo opera en la vida del creyente a fin de que cada día seamos más semejantes a Cristo. En segundo lugar, hemos sido capacitados por gracia. Note que el apóstol Pablo hace referencia que del Señor recibimos la gracia y el apostolado. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no se limita solamente a perfeccionar la imagen de Cristo en su vida, no se limita solamente a perfeccionar la imagen de Cristo en nuestra vida. Ciertamente el Espíritu Santo nos guía y abre nuestros ojos, abre nuestros corazones a fin de entender la verdad de Dios revelada en su palabra para conducirnos en el camino de la santificación. Pero igualmente, la Escritura nos muestra que Dios, por medio de su Espíritu Santo, da dones a sus hijos, dones a cada creyente, a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. En una frase muy usada durante mi juventud, Dios al que llama, capacita. Y el primer llamado que hemos recibido es el llamado a la comunión con Él. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos capacita para tener comunión con Él, pero también nos capacita para servirnos mutuamente a través de los dones y edificarnos. Pablo reconoce que no solo ha recibido la gracia salvadora de parte del Señor, sino que también recibió el apostolado. Por lo cual él entiende que no hay razón alguna, no hay mérito para jactarse. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, al aperturar la carta, lo primero que él hace es identificarse como siervo. Esta es la razón por la cual cada vez que el apóstol Pablo escribía a alguna iglesia, él decía: soy apóstol, no por voluntad mía, no por capacidad mía, sino por voluntad del Señor. El identificarse como esclavo era tomar la condición más humillante. Imagínese, dentro de la cultura en la cual el apóstol Pablo se encontraba, decir: soy esclavo, soy siervo, por elección, era lo más humillante que se podía entender en el contexto social. Déjeme ponerlo en nuestros términos. Eso es como si usted dice el día de hoy: por decisión propia, voy a ser mendigo, voy a ser un recogelatas. Por decisión propia, voy a ser
un bedel, no porque la circunstancia me obligue. Póngase por unos minutos todos los títulos, todos los honores que usted quiera, los que haya soñado. Quisiera ser un PhD, un doctorado, quisiera ser la reina de Inglaterra, el rey de España, el presidente del país. Suponga que usted tiene ese cargo, tiene todos esos méritos, tiene todos los títulos universitarios. Y usted dice en este momento, con todos esos títulos encima, yo quiero trabajar como conserje, limpiando pisos. Yo decido de forma voluntaria agarrar una escoba y limpiar pisos, limpiar baños. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en el contexto social en el cual se encontraba. Si nosotros decimos eso en la calle, dirán, tú eres loco. Pudiéndote sentar en el trono como rey, como presidente, como reina, pudiendo jactarte de conocimientos y de títulos, te presentas como un esclavo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Él reconocía que no tenía mérito alguno y que el mejor título que él podía tener delante de su Señor y Salvador era el de siervo, el de esclavo. Y solo por voluntad de Dios él podía llamarse apóstol. Es decir, uno que ha sido enviado. Hoy muchos se jactan de ser apóstoles, lo cual ya de por sí es un error, porque ninguno de los que se llaman apóstoles cumplen las condiciones bíblicas para tal cosa. Y el último apóstol llamado por el Señor fue justamente el apóstol Pablo. Así que muchos se jactan diciendo, soy apóstol, o soy reverendo, soy obispo, soy ministro, soy diácono, soy salmista, o cualquier otro título que en el léxico cristiano se le ocurra al hombre. Y hemos olvidado que tales títulos solo son el reflejo de un lugar de servicio al cual hemos sido llamados para la edificación de la iglesia, y que no son nuestras capacidades las que nos han hecho merecedores de tal o cual lugar de servicio, sino la voluntad de Dios manifestada por la obra de su Espíritu Santo, quien reparte los dones al creyente como Él quiere y con el único propósito de la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Así que si ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, podemos estar seguros que Dios ha sellado nuestra vida con el Espíritu Santo que ya mora en nuestra vida, y Él nos ha capacitado con dones para que seamos instrumentos de honra en las manos del Señor para la edificación de su cuerpo, de la iglesia. Y es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de cada nuevo creyente procurar descubrir el don que Dios ha puesto en su vida a través del Espíritu Santo. Así como también es responsabilidad de la iglesia el abrir espacio, oportunidades para que cada creyente pueda servir y glorificar a Dios mediante el uso de los dones que el Señor ha dado para la edificación mutua. Pero en tercer lugar, hay que decir que hemos sido llamados, como mencionaba en un principio, y hemos sido capacitados, ciertamente por gracia, pero también para gracia. Hemos sido llamados y capacitados para gracia. Fíjese cómo termina diciendo el verso 5. Por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado para
conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Es decir, la obra que Dios opera en el creyente tiene como propósito que le rindamos gloria, no solo mediante la comunión con Él y la comunión con los hermanos en la fe, sino también mediante la proclamación del Evangelio. Pablo recalcaba a los romanos que la obra que Dios tiene para cada uno de sus hijos no es otra, sino que podamos anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Esa es la razón por la cual Él nos ha llamado y nos ha capacitado. Ciertamente, y como veíamos la semana pasada, mediante la exposición de la palabra, el conocer y tener comunión íntima con Dios es uno de sus mayores deseos y propósitos para nuestras vidas. Eso nos llevará a estar capacitados, pues al tener comunión con Dios, al conocerle, al tener comunión con Él, su Espíritu Santo nos permitirá conocer la revelación de Dios a través de su palabra y nos irá capacitando a fin de que tengamos una fe viva. Vea cómo Pablo se refiere a la iglesia de Roma en el verso 8. Él dice: doy gracias a Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso habla de una fe viva, en donde no solo damos evidencia de nuestra fe porque me aparto del pecado, porque poco a poco mi vida va cambiando y el que fumaba ya no fuma, y el que bailaba pegado ya no baila pegado, y el mujeriego se deja de las mujeres y vuelve a la fidelidad del hogar. Eso es el testimonio personal de la transformación que Dios opera en la vida del creyente. Pero también Dios exige, demanda del creyente un cambio para gracia, para dar testimonio, para que otros conozcan de la obra de Cristo en la cruz del Calvario a través de lo que Él ha hecho en nosotros, a través de la proclamación del Evangelio. Esa era la pasión de la iglesia de Roma. Esa era la pasión de Pablo. Esa era la pasión de la iglesia del primer siglo. Posiblemente la iglesia de Roma se fundó por creyentes que estuvieron en el Pentecostés. Si usted lee la lista de quienes asistieron y estuvieron presentes durante el primer discurso de Pedro, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, menciona que habían personas de todo el mundo, judíos de todo el mundo, y que de entre esas tierras se encontraban judíos que vivían en Roma. Y muy posiblemente estos judíos, impactados por el mensaje del Evangelio, llegaron a Roma. Y ellos fueron los que fundaron esta iglesia, a la cual Pablo le escribía y le decía: anhelo ir a verlos. Puedes reconocer que Dios te ha llamado para tener comunión íntima con Él. ¿Estás consciente? Estamos conscientes que desde el mismo momento que creímos, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado al menos un don, capacitándonos para la obra del Evangelio, para la edificación de la iglesia. Más aún, comprendemos que más allá de los dones y talentos que Dios ha dado para la edificación de la iglesia, el Señor también nos ha capacitado por su palabra, con su palabra, con el Espíritu Santo, para ser testigos del Evangelio de Cristo y su poder transformador en la vida de todo aquel que cree. Esa es la razón por la cual Pablo en el verso 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor.
Pablo se reconocía como deudor, el apóstol que más frutos dio en referencia a la propagación del Evangelio. Decía de sí mismo que ante el Señor y ante un mundo inconverso, Él era deudor. ¿Cuánto más queda para nosotros que no hemos hecho ni la mitad de lo que Pablo llegó a hacer? En algún momento Pablo, defendiendo su ministerio al ser interpelado por algunos, él pudo afirmar: yo he trabajado más que todos los apóstoles, y no yo, no por mis méritos, sino Cristo que opera en mí. Ese apóstol es el que dice: yo soy deudor. Somos conscientes de nuestra deuda al Señor y al mundo en referencia a la predicación del Evangelio. Pablo deseaba profundamente ir a Roma para anunciar el Evangelio en aquellas regiones que no habían conocido y que inclusive su propósito o uno de sus propósitos era, una vez estando en Roma, utilizar esta ciudad, capital de todo el Imperio Romano, como un puente para ir a otras regiones, entre ellas España, para continuar propagando el Evangelio. ¿Y cuál era la razón? ¿Por qué Pablo actuaba de esta manera tan apasionada, tan ferviente? La razón la tenemos en un pasaje muy conocido, que decimos de memoria, pero que a veces nuestro estilo de vida deja en duda que tanto lo aplicamos a nuestras vidas. La razón por la cual Pablo era un predicador fervoroso del Evangelio la encontramos en el verso 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y vea que nuevamente Pablo hace mención a que la justicia de Dios, esa gracia salvadora, se revela por fe, opera en la vida del creyente únicamente por fe, pero también para fe. Permítanme, a modo de conclusión, poner todo lo expresado en algunas porciones de la palabra. El Evangelio de Juan nos señala en referencia al Señor Jesucristo que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que nosotros somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, por todo lo expuesto, hoy quiero poner ante ustedes un reto.
Y en esto consiste el llamado de esta predicación. Quiero poner un reto ante todos nosotros, y me incluyo. Un reto de parte del Señor a toda la congregación, recordando el testimonio de la familia Rodríguez, de la cual hablaba en un principio. Este es un compromiso netamente personal entre usted y Dios. Si usted hoy puede afirmar y decir, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, entonces este reto es para usted. En la mesa aquí al frente está un material de un programa evangelístico llamado Operación Andrés. Y pastor, copastor, iglesia en general, yo no estoy proponiendo que desarrollemos este programa. De hecho, en los tiempos que vivimos, no considero que sea prudente ejecutar ese programa tal cual como fue diseñado. Pero sí les animo a aprovechar este recurso. Y si aún no quiere usar ese recurso y prefiere el cuadernito como hicieron aquellos hermanos, pues tómelo y anote allí un nombre. Ore a Dios y pídale a Dios que le muestre, que le dirija. Y allí escriba un nombre de una persona que le importe, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, y ore intencionalmente. Pídale a Dios, Dios, dame la oportunidad de compartir el Evangelio. Dame sabiduría, dame valentía para compartir de gracia lo que he recibido de gracia. Relaciónese con esa persona, conozca su necesidad. Si la persona está dispuesta, ore por esa necesidad y pídale a Dios que abra la puerta, que le dé palabra sabia para entonces compartirle la verdad del Evangelio. Lo demás es responsabilidad de la persona, si acepta o no acepta el mensaje de salvación. Nuestro trabajo no es traer inconversos al templo, que sí lo podemos hacer. Y muchas veces Dios ha permitido que la iglesia crezca, no porque nosotros estamos predicando el Evangelio, sino porque Él trae a los inconversos a la iglesia. Y fue una realidad que vi muchas veces en el Zulia. La iglesia muchas veces creció y no por el esfuerzo de los hermanos en la fe, en la proclamación del Evangelio. Yo le aseguro que si usted toma el compromiso de, en este material o en cualquier otro, anotar y dedicar tiempo de oración. ¿Y aquí habla de anotar 10 nombres? No, anote uno, pídale a Dios uno y dígale: Dios, yo quiero ser instrumento tuyo para transformar una sola vida. Y le aseguro que entonces, como iglesia, estaremos cumpliendo con la misión que nos ha sido dada. No vea sus limitaciones. No piense en un yo no puedo. No piense en un yo no sé hablar. No se convierta en un Moisés. Si usted no conoce la historia de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés y le dijo a Moisés: mira, yo te escogí a ti para que vayas y liberes a mi pueblo de Egipto. Moisés comenzó a poner excusa una y otra, hasta que Dios se molestó con él y llegó al punto de decirle: bueno, ya no tienes más excusa, vaya. No son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades. Por eso es que la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios, no es poder nuestro. La transformación de una vida no es obra nuestra, es obra de Dios a través de la exposición de su palabra. Nosotros simplemente tenemos que ser como esa pantalla
Esa pantalla no está haciendo absolutamente nada allí, solamente proyectando unas letras, una imagen. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Una pantalla para que el que nos vea las palabras y la imagen de Cristo. Pero aún, si en esta hora hay alguien que tiene dudas sobre su condición eterna, si usted dice, yo no sé si soy de verdad un cristiano genuino, entonces es el tiempo, es la oportunidad para que usted reconozca, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Pablo lo dijo muy claramente, el Evangelio que se refiere a su Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. No que no fuera Hijo de Dios, no que en ese momento le declararon o lo convirtieron, le dieron el título de Hijo de Dios. No. Simplemente se ratificó esa verdad. Eres hijo de Dios. Y la evidencia estaba en la resurrección de entre los muertos. Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestro pecado, llevando la condenación que nosotros merecíamos, el castigo que merecíamos. Así que si usted tiene duda, simplemente usted tiene que reconocer y orar a Dios y decir, Dios, reconozco mi condición de pecador. Cristo murió por mi culpa, pagó mi pecado. Te confieso, creo que Jesús es tu Hijo. Transforma mi vida, me arrepiento de mis pecados. Confieso que soy pecador y Dios derramará su gracia y su misericordia sobre su vida.